Antes de empezar, si te atraen las historias de vínculos sorprendentes, la pasión artística y la intrincada belleza de los sentimientos humanos, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana comparto historias que se revelan suavemente y perduran en la mente. Ahora, permíteme compartir las 6 semanas que silenciosa y permanentemente transformaron mi mundo. Me inscribí en un curso de cerámica por impulso. Fue uno de esos impulsos nocturnos, parte espontaneidad, parte un leve anhelo. El anuncio decía 6 semanas, jueves por la noche, torno para principiantes, no se necesita experiencia. El estudio ocupaba un almacén rehabilitado al otro lado de la ciudad, un lugar por el que había pasado innumerables veces sin darme cuenta. Me convencí de que se trataba de encontrar el equilibrio, de ejercitar mis manos después de años frente a una pantalla, de darles un propósito más allá de escribir correos electrónicos y actualizar hojas de cálculo. Me dije a mí misma que se trataba de crear cosas. Lo que nunca admití, ni siquiera a mí misma, fue que me sentía sola. No una soledad dramática, no desgarradora, sino de esas lentas y tranquilas que te dejan con un silencio interior, donde el punto álgido de la semana es una conversación con la cajera sobre aguacates. Así que pagué antes de que la razón pudiera intervenir. La primera noche, 12 de nosotros nos reunimos alrededor de 2 largas mesas de demostración bajo luces de estilo industrial. El aire tenía el aroma de tierra húmeda y algo antiguo. Cubos bordeaban las paredes, ruedas se alineaban junto a ventanas cubiertas de polvo. La instructora se presentó como Clare, compacta, segura, su delantal manchado de engobe seco en tonos grises. Levantó un pesado trozo de arcilla y explicó lo básico: amasar para eliminar el aire, centrar para la estabilidad, comprimir para la fuerza. Sus manos eran firmes y eficientes. La arcilla es sincera, dijo. Muestra exactamente lo que llevas dentro. La tensión aparece, la vacilación aparece, la fuerza aparece absolutamente. Tomé notas que nunca volvería a consultar. Mientras limpiábamos nuestros torpes primeros intentos, añadió con naturalidad: para quienes deseen una guía más personalizada, mi colega Daniel ofrece clases particulares. Trabaja individualmente con alumnos que buscan avanzar más rápido. No fue el anuncio lo que me cautivó, sino la sonrisa que iluminó su rostro al pronunciar su nombre. Encontré su tarjeta junto a la salida, minimalista, solo un nombre, un número, la dirección del estudio. La guardé en el bolsillo y llamé a la mañana siguiente. La puerta estaba abierta cuando llegué a mi primera clase particular el martes siguiente. Me detuve un instante antes de entrar. La luz de la tarde entraba a raudales por los altos ventanales, derramando un brillo dorado sobre el suelo de cemento. Los tornos estaban alineados frente a las ventanas, y en los estantes se exhibían vasijas en todas las etapas, cilindros en bruto, cuencos con la textura del cuero, piezas bizcochadas a la espera del esmalte. El estudio olía a arcilla húmeda y a potencial. Sara, llamó una voz. Estaba de pie junto a un fregadero profundo, enjuagándose la arcilla de los antebrazos. Más alto de lo que me lo había imaginado, tal vez unos 40 y pocos años, cabello oscuro con canas en las sienes, las mangas de la camisa remangadas, el agua corriendo sobre sus fuertes muñecas y dedos largos. Cerró el grifo, se secó las manos y cruzó la habitación. Daniel, dijo, ofreciéndome la mano. Su agarre era cálido y firme, de esos que se sienten decididos. Clare mencionó que eres nuevo, completamente nuevo. Sonrió lentamente. Genial. Bien, sin malos hábitos que desaprender. Me condujo a un torno cerca de las ventanas. 2 taburetes colocados juntos, inclinados hacia adentro. Entre ellos, un cubo de agua, esponjas flotando y bolas de arcilla preparadas sobre una tabla de madera. Primera regla, dijo sentándose en su taburete: la arcilla no obedece a la fuerza. Eso sonó intimidante. Se rió suavemente. Es liberador. No puedes dominarla. Colaboras. Me senté, nuestras rodillas se tocaron. Lo siento, murmuré. No te preocupes, respondió con naturalidad. La cerámica no es un arte lejano. Primero hizo una demostración. Colocó un trozo de arcilla firmemente sobre el plato del torno y presionó el pedal. El motor zumbó y la arcilla se convirtió en un disco gris giratorio. Sus manos se movían con tranquila autoridad, palmas firmes, dedos ahuecados, agua deslizándose. En menos de un minuto, la arcilla estaba centrada, perfectamente equilibrada, subiendo y bajando bajo su tacto como un ser vivo. Tu turno.
Lo imité. Golpeé la arcilla contra el plato y puse en marcha el torno. En cuanto mis manos la tocaron, todo salió mal, se desvió violentamente del centro, golpeando de forma irregular mis palmas. Intenté corregirlo, pero se resistió aún más. Bien, dijo Daniel con calma. Pausa. No lo había visto acercarse. ¿Puedo? Asentí. Sus manos cubrieron las mías, firmes, cálidas, guiándome. Estás apretando demasiado fuerte, dijo cerca de mi oído. Estás intentando controlarlo en lugar de escucharlo. Deja que encuentre su centro. No la fuerces. Bajo sus manos, la arcilla se alisó y se alineó. Sentí cómo cambiaba física internamente. ¿Sientes eso?, murmuró. Sí. Ahí es cuando deja de resistirse. Retiró las manos, la arcilla se tambaleó. Me reí avergonzada. Lleva tiempo, me aseguró, recentrándola con 3 movimientos precisos. Y respira. Estás conteniendo la respiración. La segunda sesión se sintió diferente, menos incómoda, más intensa. Sabía qué esperar. La cercanía, la concentración compartida, el calor de su presencia a mi lado. Cuando se colocó detrás de mí para corregir mi postura, sus manos se posaron brevemente sobre mis hombros. No me tensé. Sigues forzando la fuerza, dijo suavemente, guiando mis pulgares hacia el centro de la arcilla. Piensa en invitar, no en exigir. Las palabras se quedaron grabadas en mi mente. Invitar, no exigir. Nuestros codos se rozaron mientras trabajábamos. Su antebrazo rozaba el mío de vez en cuando, resbaladizo por el engobe. El aire se sentía más denso, pesado por algo más que la humedad. Cuando finalmente levanté las paredes de un cuenco sin que se derrumbara, sonrió como si hubiera logrado algo grandioso. Tienes buenos instintos, dijo. El elogio me reconfortó demasiado. Para la 4ª lección, la energía entre nosotros había cambiado, sutil pero innegable. Daniel mantenía la profesionalidad, límites cuidadosos, instrucciones mesuradas, pero algo más suave se había colado, una pausa que duraba un instante de más, una mano que se detenía medio segundo más. Una tarde, mientras pulíamos un jarrón duro como el cuero, nuestros muslos se presionaron. Ninguno se movió. Tienes buenas manos, dijo en voz baja. Levanté la vista y lo encontré más cerca de lo que había pensado, lo suficientemente cerca como para ver las finas líneas cerca de sus ojos trazadas con polvo de arcilla seca. Daniel, comencé, dije sin saber exactamente qué quería decir. Exhaló lentamente. Lo sé. Extendió la mano y me limpió una mancha de arcilla de la mejilla con el pulgar, suave, cuidadoso. La habitación pareció contener la respiración. Esto es complicado, admití. Sí, no quiero dejar de venir. No quiero que tú pares, respondió. Su honestidad me desarmó. ¿Qué hacemos?, preguntó, y la vulnerabilidad resonaba en su voz. Me giré completamente, nuestras rodillas se tocaron de nuevo. Sé honesto, susurré. Como la arcilla, respondió con una leve sonrisa. Levanté mi mano manchada de arcilla y acaricié su mandíbula. Cerró los ojos brevemente. ¿Está bien así?, pregunté. Sí, se inclinó lentamente hacia adelante, dándome todas las oportunidades para retroceder. No lo hice. El beso fue tentativo al principio, inquisitivo, luego seguro. Mis manos se deslizaron hacia su cuello, sus dedos encontraron mi cintura, estabilizándome mientras el taburete raspaba suavemente. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con más dificultad. Bueno, susurré. Inevitable, respondió. Me reí y me besó de nuevo, más largo, menos contenido. La arcilla pasó de sus manos a mi camisa, no me importaba. Finalmente, la realidad regresó cuando la luz se atenuó y los tornos se enfriaron. Deberíamos limpiar, dijo, aunque mantuvo mi mano. Probablemente volverás la semana que viene. Miré nuestros dedos manchados con arcilla seca, entrelazados sin apretar. Sí, respondí. Su sonrisa era abierta, aliviada. Nos levantamos y caminamos juntos hacia el fregadero. El agua tibia corrió sobre nuestras manos, lavando la arcilla, y sus dedos se entrelazaron con los míos bajo el chorro. Sentí de nuevo ese momento de concentración, la quietud después de la resistencia, la alineación silenciosa de algo que encontraba su verdadera forma.
Hace 6 semanas me inscribí porque estaba inquieta, pensando que aprendería a moldear arcilla. En cambio, aprendí lo que se siente cuando algo inesperado comienza a moldearte a ti también. Algunas conexiones no irrumpen en tu vida de repente, se asientan poco a poco. 5ª semana, llegué temprano a propósito. El almacén estaba silencioso, salvo por el suave zumbido de un deshumificador. La luz del sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales, atrapando el polvo en pálidos rayos dorados. Estantes con piezas a medio terminar proyectaban largas sombras. Mi corazón latía con fuerza, aunque me dije a mí misma que solo era anticipación. Daniel ya estaba allí, examinando una hilera de cuencos de bizcocho cerca de la mesa de esmaltado. Levantó la vista cuando la puerta se cerró con un clic. Por un segundo, ninguno se movió. Entonces sonrió. No la sonrisa relajada del instructor ni la cautelosa del profesional, esta era íntima, intencionada. «Viniste», dijo en voz baja. «Dije que vendría». Cruzó la habitación con pasos pausados, sin artificios, sin incertidumbre, pero lo vi en sus ojos, la misma mezcla de emoción y cautela que yo sentía. «Deberíamos hablar», dijo. Sí, admití, una parte de mí quería dejar de hablar y acortar la distancia entre nosotros. En cambio, nos sentamos en la pequeña mesa de madera junto a la ventana. Las ruedas permanecieron en silencio. «No difumino los límites», comenzó, «nunca lo he hecho con un estudiante». «Lo sé, pero para mí no eres solo un estudiante». El aire se volvió más denso. «No quiero que esto sea descuidado», continuó. «Y no quiero que te sientas presionada o confundida». «No estoy confundida», respondí, sorprendiéndome con mi seguridad. «No es solo la proximidad, no es solo el estudio». Escrutó mi rostro, luego asintió. «De acuerdo. Entonces haremos esto con cuidado». «Con cuidado», repetí. Se sentía extraño negociar algo que ya había comenzado. No nos besamos esa tarde. En cambio, trabajamos de verdad, y eso se sintió más íntimo. Me mostró cómo tornear formas más altas, cómo hacer un collar de arcilla hacia adentro para darle fuerza. Mis manos estaban más firmes, mi respiración más lenta. Ya no luchaba contra el torno como en aquellas primeras lecciones. «¿Ves?», murmuró una vez de pie justo detrás de mí. «Ya no lo fuerzas». «Te escucho», dije. Sus manos se cernieron cerca de mi cintura, pero no me tocaron. Esa contención decía más que cualquier contacto. Cuando terminé un jarrón de cuello estrecho sin que se rompiera, se acercó. «Ese es tuyo», dijo en voz baja. Ya no se trataba de arcilla. O tal vez siempre se trató de eso, el cambio. Durante las siguientes 2 semanas, algo sutil pero poderoso cambió. Mantuvimos nuestro acuerdo cuidadoso, deliberado. En el taller trabajábamos, afuera hablábamos. Largas conversaciones, café después de las lecciones, paseos por barrios tranquilos, historias sobre nuestro pasado que explicaban los silencios. Supe que había estado casado una vez brevemente, una relación que se desvaneció no por traición, sino por ausencia. «Quiero ruido», dijo una noche bajo las farolas. «Una vida más intensa». «Yo no». «¿Y tú?», pregunté. Yo quería algo estable. La palabra quedó entre nosotros. Se dio cuenta de mi soledad, no dramática, sino una punzada silenciosa. El año que pasé construyendo una carrera mientras posponía las relaciones. Como la independencia puede convertirse en aislamiento si no tienes cuidado. La primera noche fuera del estudio sucedió de forma sencilla, sin grandes gestos. Daniel me invitó a cenar a su apartamento. Dijo que cocinaría. Dudé más de lo esperado, pero fui. Su apartamento era modesto, con estanterías repletas de libros de cerámica y novelas. Una gran mesa de madera junto a la ventana de la cocina sostenía un único cuenco terminado, esmaltado en índigo intenso, reposando en el centro como una discreta firma. «¿Lo hiciste tú?», pregunté, acariciando el borde con delicadeza. «Está perfectamente equilibrado», respondió. Sonrió. Me costó muchos intentos fallidos llegar hasta aquí. La cena fluyó con facilidad, la conversación tenía el mismo ritmo pausado y reflexivo del estudio, con un toque de humor. Después de recoger los platos, nos quedamos de pie en la cocina, uno frente al otro, sin arcilla entre nosotros, sin el zumbido del torno para disimular el silencio. «¿Esto sigue siendo cuidadoso?», pregunté en voz baja.
Se acercó. Sí, ¿por qué lo elegimos? El beso se sintió diferente fuera del estudio, menos tentativo, más seguro. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, atrayéndome suavemente hacia él. Mis manos recorrieron la línea familiar de su mandíbula, esta vez sin resbalar, sin polvo, solo piel, sin prisas, el lento despliegue de algo que ninguno de los dos quería romper. Cuando nos trasladamos al sofá, se sintió como la continuación natural de semanas de silenciosa tensión. «¿Estás segura?», susurró contra mi cabello. Comprendí que cuidadoso no significaba contenido, significaba consciente. La luz de la mañana que entraba por la ventana de su habitación se sentía increíblemente suave. Me desperté antes que él y lo observé dormir, un brazo doblado bajo la cabeza, el cabello revuelto, el rostro desprotegido. Hay algo profundamente íntimo en ver a alguien en reposo, sin actuación, sin control. Cuando abrió los ojos y me encontró mirándolo, sonrió con esa sonrisa tranquila del estudio. «Buenos días». «Buenos días». Sin declaraciones dramáticas, sin promesas grandilocuentes, solo un entendimiento compartido de que algo había cambiado permanentemente. La realidad, por supuesto, se impuso. Clare fue la primera en notarlo, no con reproche, sino como lo notan las personas perspicaces. «Estás progresando rápidamente», dijo un jueves, observándome centrar con facilidad un gran montículo de arcilla. «Tengo un buen maestro», observé señalando a Daniel al otro lado de la sala. Clare sonrió. «Solo asegúrate de aprender más de una habilidad», dijo con suavidad. Sabía a qué se refería, la cerámica requiere independencia. No siempre puedes depender de manos que te guíen, y las relaciones, especialmente las que nacen en espacios inusuales, requieren aún más autoconciencia. Así que Daniel y yo volvimos a hablar sobre los límites, cuánto tiempo continuarían las clases particulares, si me quedaría en la clase general de Clare. No quería presionarme ni que él se sintiera atrapado. Todo debía ser consciente, medido, pero profundamente conectado. Cada sesión fue un delicado equilibrio entre proximidad y contención, entre enseñanza y complicidad. Daniel me enseñó a invitar, no a exigir, mientras que yo aprendí a escuchar, no a controlar. Cada movimiento sobre el torno, cada pieza que tomaba forma, era también un reflejo de nuestra relación, un proceso paciente, a veces frustrante, pero siempre auténtico. La arcilla nos moldeaba tanto como nosotros moldeábamos la arcilla. Al final de las 6 semanas, lo que había empezado como un impulso nocturno se convirtió en algo mucho más grande, una conexión que no dependía de gestos grandilocuentes, sino de pequeños momentos de atención y cuidado mutuo. Las manos manchadas de arcilla, los susurros sobre la textura del barro, los silencios compartidos frente a un torno giratorio, todo eso había dejado una marca indeleble. Aprendí que a veces las cosas más transformadoras comienzan con nada más que la simple decisión de intentarlo. Que la intimidad puede crecer lentamente, con cuidado, con atención, sin apresurarse. Y que la verdadera conexión ocurre cuando ambos están presentes, abiertos, dispuestos a dejar que lo inesperado los moldee. Si esta historia te conmovió, recuerda, algunas relaciones no irrumpen de golpe, sino que se asientan poco a poco, como la arcilla, encontrando su forma perfecta bajo manos firmes pero pacientes. Y en ocasiones, un simple curso de cerámica puede enseñarte más sobre la vida, el amor y la vulnerabilidad de lo que jamás habrías imaginado.